A lo largo de la historia, muchos artistas cubanos, con su música y su talento, han dejado una huella imborrable en el mundo, pero también han tenido que enfrentar la dura realidad de tener que abandonar su tierra natal debido a las restricciones políticas y la censura. Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy les traigo un tema muy interesante y emotivo, cantantes cubanos que fueron exiliados de Cuba. Grandes exponentes de la música latina que decidieron dejar su país para continuar sus carreras y seguir llevando la música cubana a todos los rincones del mundo. Así que acompáñame a descubrir cómo el exilio no solo marcó sus vidas, sino que también transformó la historia de la música latina. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Comenzamos con la indiscutible reina de la salsa Celia Cruz, uno de los símbolos más importantes del exilio cubano. En 1960, apenas un año después de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Celia Cruz y la Sonora Matancera salieron de Cuba rumbo a México para una gira internacional. Fue en ese viaje cuando Celia y su esposo tomaron la difícil decisión de no regresar a Cuba. Como muchos otros cubanos de la época, sintieron que la libertad artística y personal estaba en peligro y optaron por el exilio. El gobierno cubano respondió prohibiéndole la entrada al país y censurando su música. Fue declarada traidora y su voz fue eliminada de las emisoras de radio y televisión estatales. Uno de los golpes más duros para Celia Cruz ocurrió en 1962, cuando su madre enfermó gravemente en Cuba. Celia pidió permiso al gobierno cubano para regresar y despedirse de ella, pero el régimen le negó la entrada. Su madre falleció sin que ella pudiera verla por última vez, lo que marcó a Celia para siempre. Desde ese día, prometió no volver a pisar Cuba hasta que fuera libre. Muchas de sus canciones expresaban su amor por su tierra y el sentimiento del exilio. Su grito de azúcar se convirtió en un símbolo de alegría, pero también de resistencia y orgullo cubano. Willy Chirino. Su infancia estuvo marcada por la música y la alegría típica de la isla, pero su vida cambió drásticamente con la llegada de la Revolución Cubana en 1959. En 1961, cuando tenía apenas 14 años, fue enviado a Estados Unidos como parte de la Operación Peter Pan, un programa en el que más de 14.000 niños cubanos fueron sacados del país por sus familias con la esperanza de darles un futuro mejor, lejos del comunismo. Willy Chirino llegó solo a Miami y fue acogido en un orfanato. Pasó años separado de su familia, enfrentando el dolor del exilio desde muy joven. No fue hasta tiempo después que sus padres pudieron reunirse con él en Estados Unidos. En la década de 1970, comenzó su carrera profesional y desarrolló su propio estilo musical, fusionando ritmos cubanos con rock y pop norteamericano. Fue uno de los pioneros del Miami Sound, un género que mezclaba salsa, funk y rock y que influyó en la música latina en Estados Unidos. Willy Chirino nunca ha dejado de hablar de Cuba en su música. A través de sus letras, ha expresado el dolor de los exiliados, la nostalgia por la isla y la esperanza de que algún día el pueblo cubano recupere su libertad. Aunque nunca ha podido regresar a su tierra natal, su voz ha viajado hasta Cuba en forma de canciones que inspiran y unen a quienes sueñan con un futuro mejor. Su canción, Nuestro día ya viene llegando, es un himno del exilio cubano. Gloria Estefan. Es una de las artistas latinas más exitosas de todos los tiempos, pero su historia no solo es de música y fama, sino también de exilio y sacrificio. Su padre, José Fajardo, era guardia personal del entonces presidente cubano Fulgencio Batista. Cuando la revolución triunfó en 1959, Batista fue derrocado, y aquellos que habían estado asociados con su gobierno fueron perseguidos. Ante el temor de represalias, la familia Fajardo abandonó Cuba y se exilió en Miami, donde miles de cubanos estaban buscando refugio. Su padre, José Fajardo, se unió a la Brigada 2506, un grupo de exiliados cubanos entrenados por la CIA para intentar derrocar a Fidel Castro en la fallida invasión de Bahía de Cochinos en 1961, donde fue capturado por el régimen cubano y pasó casi 2 años en prisión. Cuando finalmente fue liberado, se unió al ejército de Estados Unidos y enviado a la guerra de Vietnam, pero al regresar de la guerra, fue diagnosticado con esclerosis múltiple, y esto obligó a Gloria a asumir responsabilidades desde muy joven, ayudando a cuidar de su padre y apoyando a su madre, lo que la convirtió en una persona fuerte y resiliente. A pesar de los desafíos del exilio, Gloria encontró en la música un refugio. Desde pequeña, mostró un talento especial para el canto, y en 1975 conoció a Emilio Estefan, quien la invitó a unirse a su banda, Miami Latin Boys, que más tarde se convertiría en Miami Sound Machine. La fusión de ritmos latinos con pop y dance music les permitió conquistar el mercado anglosajón y llevar la música latina a nivel internacional, y se convirtió en la primera artista latina en romper las barreras del mainstream estadounidense, abriendo el camino para futuras generaciones de artistas latinos. En 1993 lanzó Mi Tierra, un álbum que es un homenaje a Cuba y al sentimiento del exilio. La canción principal habla de la nostalgia de los cubanos que han tenido que dejar su país. Gloria Estefan ha sido una fuerte crítica del régimen cubano, y aunque nunca ha podido regresar a la isla, ha utilizado su plataforma para apoyar los derechos humanos en Cuba. Isaac Delgado. Es uno de los cantantes más influyentes de la música cubana,
especialmente en el género de la timba. Con una carrera que lo convirtió en un referente dentro y fuera de la isla, pero a pesar de su éxito, las limitaciones impuestas por el régimen castrista sobre los artistas hicieron que Isaac Delgado tomara una decisión difícil. En 2006, mientras se encontraba en un viaje a Venezuela, decidió desertar y trasladarse a Estados Unidos, estableciéndose en Miami. Su salida de Cuba fue silenciosa, sin declaraciones políticas ni grandes escándalos, pero su decisión hablaba por sí misma. Como muchos otros músicos cubanos, buscaba mayor libertad creativa, mejores oportunidades profesionales y una vida sin censura. Una vez en el exilio, Isaac tuvo que adaptarse a una nueva realidad. Si bien ya era un artista reconocido, enfrentó los desafíos de establecerse en el mercado internacional sin el apoyo de la maquinaria musical cubana. Aún así, continuó su carrera y lanzó nuevos trabajos que reflejaban su madurez artística y su experiencia fuera de la isla. Aunque su exilio no fue tan mediático como el de otros artistas, su ausencia en Cuba se sintió profundamente. Durante años, su música estuvo prohibida o censurada en los medios oficiales de la isla, una estrategia que el régimen cubano ha utilizado con muchos artistas que han decidido irse. En 2016, Isaac sorprendió a muchos al regresar a Cuba para una presentación, lo que generó controversia en la comunidad del exilio cubano en Miami. Algunos lo criticaron por volver a cantar en la isla sin pronunciarse contra el régimen, mientras que otros defendieron su derecho a reconectar con su tierra y su público. Arturo Sandoval es una de las leyendas vivas del jazz y la música cubana. Su talento con la trompeta lo convirtió en una estrella dentro de la isla. En la década de 1970, Sandoval se convirtió en uno de los músicos más importantes de Cuba, destacándose como miembro de la legendaria banda Iraquere, junto a otros grandes como Chucho Valdés y Paquito de Rivera. Iraquere revolucionó la música cubana al fusionar jazz, música afrocubana, rock y música clásica, llevando el sonido de la isla a un nivel internacional. Sin embargo, en Cuba, ser músico de jazz no era fácil. El gobierno veía el jazz como una influencia imperialista estadounidense, y los músicos eran vigilados y controlados por el Estado. En 1977, su vida cambió cuando conoció a su ídolo, Dizzy Gillespie, durante una visita del trompetista estadounidense a Cuba. Este vínculo con una figura del jazz norteamericano levantó sospechas en el régimen cubano, aumentando la presión sobre Sandoval, y durante una gira con Dizzy Gillespie en 1990, mientras se encontraba en España con su esposa e hijo, pidió asilo político en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Su solicitud fue aceptada rápidamente gracias a la intervención de Dizzy Gillespie, quien presionó al gobierno estadounidense para que le otorgaran asilo. Ese mismo año, Arturo Sandoval y su familia llegaron a Miami, comenzando una nueva etapa en su vida en total libertad. Una vez en Estados Unidos, la carrera de Sandoval despegó como nunca antes. Se convirtió en un referente del jazz latino y trabajó con artistas de renombre como Frank Sinatra. Lanzó álbumes icónicos y ganó múltiples premios. A diferencia de otros exiliados que han regresado a la isla en visitas, Arturo Sandoval ha sido un fuerte crítico del régimen cubano y nunca ha regresado a su país natal. Memé Solís fue parte de la nueva ola de artistas cubanos que, en los años 80 y 90, intentaban ofrecer un sonido más moderno y actualizado sin perder las raíces de la música tradicional cubana. Su estilo era una fusión de música pop, balada y ritmos latinos, lo que le permitió conectar con una audiencia tanto nacional como internacional. A lo largo de los años, la censura sobre lo que los artistas podían decir y hacer se fue intensificando. Por esta razón, en 1997, decidió exiliarse en Miami, buscando un lugar donde pudiera desarrollarse profesionalmente sin restricciones y donde su música pudiera llegar a más personas sin la intervención del régimen cubano. A lo largo de su carrera en el exilio, Memé Solís ha mantenido un amor profundo por su Cuba natal, aunque no ha sido una figura política ni activista. Ha hablado en entrevistas sobre su deseo de ver cambios en la isla, pero su enfoque siempre ha sido a través de su música, que ha servido como una manera de conectar con otros cubanos exiliados y recordar las raíces culturales de Cuba. Gente de Zona es uno de los grupos más emblemáticos de la música cubana contemporánea. Alexander Delgado y Randy Malcolm, dos de los miembros más destacados del grupo, fueron los que, a lo largo de los años, dieron forma al sonido característico de Gente de Zona. La banda consiguió éxito en Cuba, pero a medida que el tiempo avanzaba, se hicieron evidentes las restricciones que los artistas enfrentaban bajo el régimen de Fidel Castro. En 2014, después de un viaje a los Estados Unidos para realizar una gira, Gente de Zona se estableció en Miami, donde encontraron nuevas oportunidades para desarrollar su carrera sin las restricciones de la censura cubana. Una vez en el exilio, Gente de Zona vivió una transformación radical. En Miami, un lugar con una enorme comunidad cubana y latinoamericana, pudieron expandir su música a nuevas audiencias. Durante años, Gente de Zona evitó hacer comentarios políticos sobre la situación en Cuba. Su enfoque estaba en la música, y aunque vivían fuera de la isla, nunca se pronunciaban abiertamente contra el régimen cubano. Esta postura ambigua generó críticas de algunos sectores del exilio cubano en Miami,
que les exigían que condenaran las violaciones de derechos humanos en Cuba. La controversia aumentó en 2019 cuando la ciudad de Miami les retiró un reconocimiento oficial debido a su aparente cercanía con el régimen cubano. El alcalde de Miami aseguró en exclusiva con América Noticias que la llave de la ciudad sí se les podría retirar al grupo de reggaetón cubano Gente de Zona. Las autoridades locales argumentaron que no se habían posicionado claramente contra la dictadura y que en sus viajes a Cuba mantenían una relación ambigua con figuras del gobierno. Además, fueron fuertemente criticados por haber compartido escenario con artistas que apoyaban abiertamente al régimen. Ante la creciente presión del exilio cubano en Miami y las críticas de muchos seguidores, Gente de Zona decidió finalmente romper el silencio en 2020. Durante una presentación en el concierto virtual Latinoamérica Unida de la Fundación Cuba Decide, Alexander Delgado y Randy Malcolm se pronunciaron abiertamente contra el gobierno cubano. A partir de ese momento, su postura cambió radicalmente y se convirtieron en voces activas en el movimiento contra la dictadura cubana. En 2021, lanzaron la canción Patria y Vida, en colaboración con Yotuel, un tema que se convirtió en el himno de las protestas en Cuba y que fue duramente censurado por el gobierno de la isla. Como consecuencia de este posicionamiento político, Gente de Zona ya no puede regresar a la isla. December Bueno es un cantautor, compositor y productor cubano reconocido a nivel internacional por éxitos como Bailando, con Enrique Iglesias y Gente de Zona, y Cuando me enamoro, interpretada por Iglesias y Juan Luis Guerra. Aunque su música ha traspasado fronteras, su relación con Cuba y su postura política han cambiado con el tiempo, hasta el punto en que hoy no puede regresar a la isla sin enfrentar represalias del régimen. Durante años, December Bueno mantuvo una postura neutral respecto a la política cubana. A pesar de vivir entre Cuba y Estados Unidos, solía viajar con frecuencia a la isla y realizar presentaciones allí. Sin embargo, con el paso del tiempo, las injusticias en la isla y la censura contra artistas lo llevaron a cambiar su postura. Fue entonces cuando comenzó a hablar públicamente sobre las dificultades que enfrentaban los cubanos y a denunciar la falta de libertades en su país. El punto de quiebre ocurrió en 2020 y 2021, cuando December Bueno se sumó al movimiento de artistas cubanos que denunciaban la represión en la isla. Junto con Yotuel, Gente de Zona lanzó el tema Patria y Vida, una canción que se convirtió en himno de las protestas cubanas y un desafío directo al gobierno de Miguel Díaz-Canel. December Bueno fue amenazado y atacado públicamente por medios estatales cubanos, que lo acusaron de ser un traidor y de alinearse con los intereses del exilio cubano en Miami. A partir de ese momento, se le prohibió regresar a Cuba, ya que su activismo lo convirtió en un enemigo del régimen. Yotuel Romero. Desde sus inicios en la música con orizas, Yotuel representó a Cuba a nivel internacional con un sonido único que fusionaba hip hop y ritmos tradicionales cubanos. A pesar de vivir fuera de la isla durante años, siempre expresó su orgullo por sus raíces sin hacer declaraciones políticas directas. Con el paso del tiempo, su postura cambió, especialmente al ver la realidad que enfrentan los cubanos dentro de la isla y la falta de libertad de expresión. A partir de ese momento, comenzó a criticar abiertamente al régimen cubano, lo que generó ataques en su contra desde los medios estatales. El momento clave en su ruptura con el régimen cubano ocurrió en 2021 con el lanzamiento de Patria y Vida, denunciando la opresión del régimen y exigiendo libertad para el pueblo. Su impacto fue tan grande que el gobierno cubano censuró la canción, persiguió a sus intérpretes y la calificó como una amenaza. El tema fue un detonante para las protestas del 11 de julio de 2021, donde miles de personas salieron a las calles exigiendo libertad. Como represalia, el régimen intensificó su persecución contra los artistas involucrados en la canción. Desde entonces, el gobierno cubano ha prohibido la música de Yotuel en los medios estatales y lo ha atacado en la televisión oficial, acusándolo de trabajar para intereses extranjeros y de promover una agenda contra Cuba. Leoni Torres. Es un cantante, compositor y productor cubano que, durante muchos años, fue una de las voces más queridas dentro de la isla por su estilo romántico y su talento que lo llevaron a ganarse un gran público. A diferencia de otros artistas que salieron de Cuba temprano en sus carreras, Leoni permaneció en la isla durante años, logrando reconocimiento nacional e internacional mientras evitaba hacer comentarios políticos. Su visión cambió al ver la difícil situación del pueblo cubano, la represión y la falta de libertades. Su transformación comenzó cuando empezó a expresar su apoyo a las protestas y a los artistas censurados en Cuba. El punto de quiebre llegó en 2021, cuando Leoni Torres se pronunció a favor del movimiento Patria y Vida y mostró solidaridad con los manifestantes del 11 de julio, quienes salieron a las calles exigiendo libertad y fueron brutalmente reprimidos por el gobierno. Sus declaraciones públicas lo pusieron en la mira del régimen, que no tolera que figuras públicas con tanta influencia dentro de Cuba desafíen la narrativa oficial. Como consecuencia, sus canciones comenzaron a ser censuradas en los medios oficiales cubanos, recibió presión y amenazas de parte del aparato estatal que lo acusaron de traidor. Con el ambiente cada vez más hostil, Leoni Torres tomó la difícil decisión de salir de Cuba junto a su esposa, la actriz Juliette Cruz, y su familia. Actualmente, Leoni Torres no puede regresar a Cuba porque el régimen lo considera un opositor. Además de estos cantantes, reggaetoneros como Osmani García, El Chacal, Lenier Mesa, El Micha,
Jacob Forever y otros salieron de Cuba en busca de libertad artística y muchos no tienen permitido entrar nunca más a la isla, al menos mientras esté el sistema de gobierno actual. Pero sin dudas no puedo dejar de mencionar en este video a Elvis Manuel. Nació en Cuba y desde muy joven mostró su pasión por la música. En plena explosión del reggaetón en la isla, sus temas comenzaron a sonar en cada esquina, y su canción, La Tuba, se convirtió en un himno del género urbano en Cuba. A pesar de su éxito, Elvis Manuel soñaba con llevar su música a un escenario más grande. En abril de 2008, con solo 19 años, tomó una decisión arriesgada: subirse a una balsa junto a su madre y otros emigrantes en busca de un futuro en Estados Unidos. Trágicamente, la embarcación se perdió en el estrecho de la Florida. Su madre y otros pasajeros fueron rescatados, pero Elvis nunca apareció. Y eso es todo por hoy, mi gente. Espero que hayan disfrutado este recorrido por las historias de estos grandes artistas cubanos que, a través del exilio, lograron llevar su música al mundo entero y seguir siendo un símbolo de resistencia y talento. Si les gustó este video, no olviden darle un like, suscribirse al canal y dejar sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber cuál de estos artistas les ha inspirado más o si conocen alguna otra historia que les gustaría que compartiera. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar aquí y hasta la próxima.